Iniciemos. Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Octavio González Luna. Primero comencemos con la definición de ecuación diferencial. Para ello tenemos que remitirnos a la definición de ecuación. Una ecuación sabemos que es una igualdad. ¿Y qué es una igualdad? Bueno, es una expresión matemática en la cual tenemos dos extremos, el izquierdo y el derecho, que están separados por un signo de igual, que nos indica que los valores de ambos extremos. Una ecuación es un tipo de igualdad en el cual los términos tienen incógnitas o variables que debemos despejar. Muy bien. Ahora, una ecuación diferencial es una expresión matemática que contiene derivadas de una función desconocida de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que una ecuación diferencial es igual que una ecuación algebraica, excepto que en estas ecuaciones diferenciales lo que debemos de encontrar es el valor de la variable dependiente, es decir, una función que dé solución a esta ecuación diferencial. Así como en las ecuaciones algebraicas, al encontrar el valor de x, podíamos sustituirlo y nos daba una igualdad o una identidad. En este caso lo que tenemos que encontrar es el valor de la función, qué estructura tiene, para que al momento de sustituirla en la ecuación diferencial nos dé una identidad. Por ejemplo, tenemos la función y igual a e elevado a 0.1 que multiplica a x cuadrado. Si nosotros derivamos esta expresión, aquí podemos ver cada uno de los pasos. Usaríamos e a la b por derivada de v, y la derivada de v, que sería c por v, es c por derivada de v, que es b a la n, es 2x. Entonces tenemos que el resultado es 0.2x por e a la 0.1x cuadrada. Si nosotros sustituimos que e elevado a 0.1 por x cuadrado es y, obtenemos esta expresión, y esta expresión es una ecuación diferencial en la cual nosotros no sabemos qué valor tiene y, cuál es su estructura, y si no nos presentara nada de esto, entonces tendríamos esta ecuación diferencial y deberíamos resolverla para encontrar esta estructura. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Vamos a ello. Se denomina solución de la ecuación diferencial a una función que no contiene derivadas y que satisface a dicha ecuación. Es decir, al sustituir la función y sus derivadas en la ecuación diferencial, resulta una identidad. Sabemos que una identidad es una igualdad en la cual ambos extremos tienen los mismos términos. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial, que si la diferenciamos una vez, sabemos que la segunda derivada es la derivada de la derivada. Diferenciamos esta derivada y obtenemos lo siguiente, este diferencial. Integramos el diferencial y encontramos el valor de la primera derivada, o la estructura que tiene la primera derivada. Volvemos a diferenciar una vez más y volvemos a integrar. Obtenemos finalmente y en términos de x. Esto es una solución, ¿por qué? Porque no contiene derivadas ya. Esto no es solución porque aún tenemos una derivada. Pero el término final sí es una solución porque ya no tiene ninguna derivada. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que realmente esta expresión sea solución de la ecuación diferencial? Bueno, intentar sustituirla en la ecuación diferencial. Que necesito derivarla dos veces, como me lo indica la ecuación diferencial. Tomo la solución, la derivo una vez y obtengo este resultado. La derivo nuevamente y obtengo el resultado final, que es tal cual la ecuación diferencial. Si yo sustituyera esta x en este extremo, obtendría una identidad, x igual con x. Otra manera de verlo es que obtuve la ecuación diferencial con la que inicié. Por lo tanto, puedo decir que esta solución o esta expresión, que es una función, sí es la solución de esta ecuación diferencial. Las soluciones de las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar
de acuerdo a las constantes arbitrarias que posean o a las variables, cómo se estructuran estas variables. La clasificación por constantes arbitrarias es general y particular, y la clasificación por variables es explícita e implícita. Aquí debe ser constantes. La solución general es la función que satisface a la ecuación y que contiene una o más constantes arbitrarias obtenidas de las sucesivas integraciones. Es decir, obtenemos constantes de las cuales no conocemos su valor. Aquí las podemos ver, estas constantes. Esta es la ecuación diferencial y esta es su solución. Ahora no nos estamos preocupando por el método de solución, sino únicamente por clasificar esta solución. Esta es una solución general porque contiene una constante de la cual no conocemos ese valor. ¿Cómo sabemos que esta solución realmente es solución de la ecuación diferencial? Bueno, tomamos la expresión, que es una función implícita, y la derivamos, obviamente de manera implícita, y podemos entonces, aquí derivamos cada término, derivamos x respecto de x es 1, y cuadrada respecto de x, hay que aplicar regla de la cadena, v a la n, 2, o sea, n por v a la n menos 1, que sería 2y, por la derivada de v, que es y, derivada de y respecto de x. La derivada de una constante es 0 y obtendremos entonces 2y por la derivada de y respecto a x es igual a menos 1, y despejando la derivada obtenemos que la derivada es igual a menos 1 sobre 2y, es la expresión original. Por lo tanto, sí es solución de esta ecuación diferencial y es una solución general porque contiene esta constante de la cual no conocemos su valor. Este hecho, voy a copiar la ecuación x más y cuadrada igual a c en este software que es GeoGebra, x más y cuadrada igual a c. Como ven, me marca un error porque no sabemos qué valor tiene c. Voy a darle un valor arbitrario, un valor cualquiera a c. Voy a darle valor de 1 y obtengo esa función. Ahora voy a escribir otra. Recordemos la expresión, es x más y cuadrada. X más y cuadrada igual con, ahora voy a darle valor de 2. Puede ser ahora x más y cuadrada y ahora podemos darle valor de 10 a la constante. Podemos darle valor de 100, de 1000, el valor que queramos. Entonces hay tantas posibilidades de esta solución como números haya, es decir, hay infinitas posibilidades para el valor de esa constante. A todas esas posibilidades se les conoce como una familia de curvas. ¿Por qué? Porque provienen de la misma expresión, x más y cuadrada igual a c en este caso, y al darle valores a la c voy obteniendo distintas curvas, toda su familia. Por lo tanto, la solución general de una ecuación diferencial da origen a una familia de curvas, es decir, a las infinitas curvas que se pueden formar con los valores que puede tomar la constante. Muy bien, continuamos. Si le damos un valor específico a esta constante, entonces ahora tenemos una solución particular. Es la función que satisface la ecuación cuyas constantes arbitrarias toman un valor específico. En este caso tenemos esta ecuación diferencial y' más e a la menos x igual con 0. Y su solución particular propuesta es y igual a e a la menos x más 8. Nuevamente, no nos estamos deteniendo a explicar el proceso de solución por el momento. Únicamente identificar si es solución y qué tipo de solución es. Tomamos la solución, la derivamos una vez y sustituimos el valor de la derivada en la ecuación diferencial. Es decir, tomo que la derivada es menos e a la menos x, la sustituyo en este término y obtengo menos e a la menos x más e a la menos x es igual con 0. Este término de la izquierda da 0, por lo tanto obtenemos una identidad. 0 es igual con 0, es una identidad, el mismo término, la misma expresión en ambos lados de la igualdad. A eso se le llama identidad y por lo tanto sí es solución para esta ecuación diferencial. En este caso es una solución particular porque tiene el valor de la constante. No hay constantes arbitrarias, no hay constantes que no se especifican.
Ahora, la segunda clasificación es explícita e implícita. La solución explícita es una solución en la cual la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente y las constantes. Es decir, está despejada de esta forma, y igual a f de x. Es la más común, la hemos conocido desde la secundaria, el bachillerato, en la universidad también. Tomemos la misma expresión, pero esta vez voy a cambiarle para que la solución sea en este caso general, pero bueno, eso no cambia nada. Nada más es para darle variedad a los ejemplos. En este caso es una solución explícita porque y está sola, está despejada en términos de la variable independiente, que es x en este caso. Y es igual a e a la menos x más c. Esto es una función de x. Por eso es una solución explícita. Ya comprobamos que sí es una solución porque nos da una identidad y podemos continuar. La solución implícita es una solución en la cual la variable dependiente no se encuentra despejada. Tiene esta estructura. F de xy es igual a c. Bueno, cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias. No tenemos despejada la variable dependiente, es decir, ya sea porque no queremos despejarla por estética o porque no podemos despejarla, porque si la despejáramos entonces no tendríamos una función. Esa es una ecuación diferencial y esa es la solución que proponemos. Vamos a comprobar que sí sea solución. Tenemos la ecuación solución, esta función implícita, la derivamos de manera implícita. Bueno, aquí hay un error, aquí debería ser únicamente este término. Derivamos este término, me da 2x más 2y de x y aquí me da 0. Después pasamos el 2x restando y despejamos la derivada, eliminamos, bueno, cancelamos 2 y 2 y nos queda dy en dx es igual a menos x sobre y, lo cual es la ecuación diferencial original. Por lo tanto sí es solución, y es una solución implícita porque no está despejada y en términos de x ni x en términos de y. En este caso aquí nos indica que la variable dependiente es y y la independiente es x, entonces esto debería ser y en términos de x, pero no está despejada, por lo tanto es solución implícita. Si intentáramos despejarla tendríamos dos valores, más, menos, y bueno, ese sería otro problema. Preferimos dejarla así. Ahora, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar con base en distintos criterios, que son el tipo, el orden, el grado y la forma. La clasificación por tipo: se clasifican en ordinarias y parciales. La ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. Es decir, si ustedes se fijan, aquí tenemos derivada de y respecto de x, solo y respecto a x. Aquí tenemos derivada de x respecto de t y derivada de y respecto de t. Si bien aquí son dos variables distintas, ambas están derivadas respecto a la misma variable. Aquí tenemos la segunda derivada de y respecto de x y la primera derivada de y respecto de x. Si bien son de distinto orden, ambas están derivadas respecto a la misma variable. De eso se trata. Así se identifica una ecuación diferencial ordinaria, que la variable que esté debajo, respecto a la cual derivemos, es decir, la variable independiente, sea una sola variable. Ahora, la ecuación diferencial parcial es una ecuación que contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto a dos o más variables independientes. Como podemos ver aquí, tenemos la derivada parcial de u respecto de y la derivada parcial de v respecto de x. Es decir, son dos variables distintas derivadas respecto a dos variables distintas. Aquí tenemos la segunda derivada de u respecto de x, segunda derivada de u ahora respecto de t y primera derivada de u respecto de t. La misma variable pero derivada respecto a dos variables independientes distintas. Y aquí tenemos u respecto de x y u respecto de y, una sola variable respecto a dos variables. Espero que se entienda. Generalmente las ecuaciones diferenciales ordinarias provienen de ejercicios de cálculo de una variable y las ecuaciones diferenciales parciales de ejercicios de cálculo de varias variables. Ahora, la clasificación por orden. El orden de una ecuación diferencial es el número de la derivada mayor contenida en la ecuación. Por ejemplo, aquí no tenemos
la variable dependiente, entonces no podemos verificarlo, pero de este lado tenemos la variable dependiente. Como no está derivada, decimos que es una derivada de orden 0. Aquí tenemos una derivada de primer orden, por lo tanto gana el orden 1 y esta ecuación diferencial es de primer orden. Este término no se toma para el orden, en cambio este sí, orden 0, orden 1 y orden 2 porque es la segunda derivada. Gana el orden 2, es de segundo orden. Primer orden, tercer orden y quinto orden. El mayor es el quinto orden, por lo tanto es una derivada de orden 5. Ahora su clasificación por grado. El grado de una ecuación diferencial es el valor de la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden en la ecuación en forma polinomial. Hay que ser muy cuidadosos porque especificamos que es la derivada de mayor orden, no es el mayor grado de la ecuación diferencial, es el grado de la derivada de mayor orden. Por ejemplo, este término no se toma en cuenta porque no es la variable dependiente, es la variable independiente. Aquí esta derivada 0 está elevada a la 1, o sea, no está alterada. Esta primera derivada está elevada al primer grado. Y esta segunda derivada también está elevada al primer grado. Como todas están elevadas al primer grado, bueno, este es de grado 1, esta ecuación diferencial. Esta no se toma en cuenta, esta es de grado 0, está elevada, perdón, de orden 0 está elevada al primer grado. No confundan orden con grado, por favor. Orden, derivada, el número de la derivada. Grado, el exponente al cual está elevado esa derivada. En este caso, esta derivada 0 está elevada al grado 1 y esta primera derivada está elevada al grado 2. Como esta derivada es de mayor orden, se toma en cuenta ese grado, el grado 2. A ver esta. Tenemos aquí una primera derivada, es decir, de orden 1, pero elevada a un grado 1. Una segunda derivada, orden 2, elevada a un grado 7. Una segunda derivada, orden 2, pero elevada al grado 1. Y una tercera derivada, orden 3, elevada al grado 4. Por lo tanto, ¿cuál es mayor? ¿Qué derivada es mayor? La tercera derivada. Entonces el grado es el que le corresponde a este término, que es 4. Una ecuación diferencial es lineal cuando todos sus términos son de primer grado y no contiene funciones de la variable dependiente multiplicando a derivadas de la misma variable. ¿A qué nos referimos? Bueno, aquí tenemos la estructura de la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n. Aquí ya podemos empezar a acumular términos para nombrar con nombre y apellido a nuestras ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, bueno, ecuación porque tiene una igualdad y tiene incógnitas. Diferencial porque contiene derivadas. Ordinaria porque está respecto a una sola variable. Lineal, ¿por qué? Porque sus términos son de primer grado y no contienen funciones de la variable dependiente multiplicando a derivadas de una misma variable. Y de orden n porque aquí nos indica el orden. Aquí vamos a leer este término. Tenemos la suma desde 0 hasta n de un coeficiente a sub i que multiplica la derivada i de y respecto de x igual a una función de x. Por ejemplo, si n fuera 1, sería de primer orden, sería a1 por la derivada a0 por la derivada 0 de y respecto de x, que simplemente y, sería a0 por y, más a1 por la derivada 1 de y respecto de x, más a1 por la derivada de y respecto de x igual a f de x. Bueno, en este caso entonces tendríamos este ejemplo. Es una constante, en este caso vale 1, no se pone, por la derivada 1 de y respecto de x, más otra constante que sería la a0, que en este caso vale 5, por la derivada 0, que es y, igual a una función de x que es 3x más 4. Ahora, si por ejemplo n valiera 3, tendríamos a0 más la derivada 0 de y, más a1 por la primera derivada de y, más a2 por la segunda derivada de y, más a3 por la tercera derivada de y, igual a f de x. Aquí está un ejemplo. Tenemos que a3 vale 1, no se pone, por la derivada 3 de y respecto de x, más a2 que vale 4 por la segunda derivada de y respecto de x, menos 2 que es a1 y vale menos 2 por la derivada primera de y respecto de x,
más 0, que eso sería A0 por la derivada 0, no aparece porque el coeficiente es 0, igual a una función de x, el cual es 7 menos 6x más 9x cuadrada. Esta es la estructura que tienen las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n, en este caso con coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque estos coeficientes no son variables, son números constantes. Estos coeficientes también pueden ser funciones y allá no serían coeficientes constantes. Ahora, las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales tienen o términos que no son de primer grado o funciones de la variable dependiente multiplicando derivadas de la misma variable. Ejemplo, aquí tengo una segunda derivada, pero está multiplicando una primera derivada. Como ambos son términos de la misma variable, entonces, de la misma variable dependiente, aquí está marcado, entonces eso hace que no sean lineales, porque si yo quisiera despejar, tendré que dividir todo entre la derivada, y bueno, ya estaría una derivada elevada a la menos 1, y ya no se podría. Esta segunda ecuación diferencial que aparece aquí en medio, veamos, tiene una primera derivada que está elevada al grado 1, entonces ese término sí es lineal. Tiene aquí una f de x, está bien, pero aquí tengo una y elevada al cuadrado. Como es la variable dependiente y está elevado al cuadrado, entonces ya no tiene todos los términos de primer grado. Hay un término que es de segundo grado, y por lo tanto esta ecuación diferencial no es lineal. Y por último, tenemos aquí una segunda derivada que sí está elevada al primer grado, sí es lineal ese término. Tenemos un 0 que puede contar como una f de x, pero tengo aquí seno de y, en la cual no puedo verificar el grado. Bueno, en este caso el grado de y sería 0, porque el grado de los ángulos tiene que ser 0. Entonces no es lineal tampoco. Ahora, su clasificación respecto a su forma. Las ecuaciones diferenciales en forma general tienen todas las funciones y todas las derivadas igualadas a una constante. Aquí escribí 0, pero puede ser otro número. Y en forma normal tienen la derivada de orden mayor igualada a todas las demás derivadas y funciones de la variable independiente. Por ejemplo, 4xy' más y igual a x es una ecuación diferencial en forma general. Bueno, si pasamos esta x restando, igualamos a 0. Si yo despejo y', puedo pasar y restando, queda x menos y pasar 4x dividiendo. Aquí está x menos y entre 4x, y ahora está en forma normal, porque la derivada de orden mayor es y', la primera derivada, y entonces ya tiene forma normal. Ahora, esta ecuación diferencial, por ejemplo, en forma normal, que es y' igual a y' menos 6y, puedo pasarla a forma general moviendo los términos de la derecha hacia la izquierda, y me quedaría y' menos y' más 6y igual a 0. Esto ya está en forma general. Hay que aprenderse bien estas formas y estos nombres porque los vamos a estar utilizando durante todo el curso. Ahora, una ecuación diferencial es homogénea cuando no contiene términos de la variable independiente. Hay que ser muy cuidadosos aquí porque podemos confundirnos. La definición es que no contenga términos de la variable independiente. Por ejemplo, si tenemos y igual a f de x como solución, entonces ningún término de la ecuación debe contener a x. Por ejemplo, aquí la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n, que ya habíamos visto, pero homogénea, está igualada a 0, ya no está igualada a f de x. La que habíamos visto previamente, que la voy a mostrar, es no homogénea porque está igualada a f de x. Aquí tenemos funciones de x. Esta es homogénea porque está igualada a 0, pero no por el hecho de que esté igualada a 0, sino porque no contiene términos de la variable independiente. Porque puede estar igualada a 0, como esta que vimos anteriormente, que es y' menos 6y' más 6y igual a 0. Esta está igualada a 0 y no contiene ninguna x, entonces es homogénea. Pero si yo, por ejemplo, moviera esta x para el lado izquierdo de 4xy' más y menos x igual con 0, ahí estaría igualada a 0, pero no por eso sería homogénea. No es homogénea porque tendría términos de x, tendría y esa x. Entonces, la definición es que no contenga términos de la variable independiente. Por ejemplo, la primera derivada de y respecto de x, esto no cuenta porque aquí estamos trabajando con la derivada. Más 3y igual con 0. Tienen que ser términos independientes.
Una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n no homogénea, por ejemplo aquí, es la que yo les presentaba desde el principio. Aquí está igualada a una función. Vean cómo tenemos la primera derivada más 5y igual a una función de x, que en este caso es 3x menos 2. Y aquí en este caso tenemos la primera derivada más 7y menos 6x igual con 0. Está igualada a 0, pero no por eso es homogénea. ¿Por qué? Porque tengo aquí menos 6x, el cual es un término de la variable independiente. Es un término que depende de x. Espero que quede entendido. Vamos a ver un ejemplo, aquí una tabla para clasificar. Tenemos esta ecuación diferencial, que es la derivada de y respecto de x igual a 2c a la menos x. Hay que ver qué tipo de ecuación diferencial es. Es ordinaria. ¿Por qué? Porque solo depende de x. De orden 1, porque el orden mayor es el primer orden. De grado 1, porque esa derivada está elevado a 1. Y es lineal porque todos los términos de que dependen de, todos los términos de la variable dependiente están elevados a 1. La segunda es derivada parcial de y respecto de t igual a derivada parcial de x respecto de t más k por x menos derivada parcial de y respecto de x. Bueno, aquí el símbolo de derivada parcial ya la delata, es una ecuación diferencial parcial en su tipo. Pero también podemos ver que tenemos aquí derivadas respecto a t y respecto de x. Entonces ahí sabemos que es parcial. El orden es primer orden porque todas las derivadas son de primer orden. Todas son primeras derivadas. El grado es primero, ¿por qué? Porque porque la derivada mayor, que son las tres que están aquí, están elevadas a 1. Y es lineal porque todos los términos son de grado 1. Tenemos aquí una ecuación diferencial que es x cuadrada y más xy' más y igual con 0. Es ordinaria porque todas están derivadas respecto a x. Bueno, no lo marca, pero lo tomamos por defecto. Es de orden 2 porque la derivada mayor es 2. Es de grado 1 porque todas las derivadas están elevadas a un primer grado. Y si es lineal, dirán, pero es que aquí está multiplicando otra cosa. Si es lineal porque si yo divido todo por x cuadrada, me va a quedar aquí la y' solita, que me va a quedar 1 sobre x, y aquí 1 sobre x cuadrada igual a 0. Y aún así todos los términos de y van a ser lineales, van a estar elevados al grado 1, entonces no pasa nada. La cuarta ecuación diferencial, y' más x cuadrada por y igual a x. Bueno, es ordinaria porque tenemos todas las derivadas respecto de y. Es de orden 2 porque la derivada mayor es la segunda derivada. Es de grado 1 porque la segunda derivada y la primera derivada están elevadas a 1. Y es lineal. Dirán, bueno, es que aquí está multiplicando y por y', ya no puede ser lineal. Si yo divido todo entre y, obtengo y', aquí se desaparece la y, y aquí obtengo, debe haber un error aquí. Sí, esta no es lineal. ¿Por qué? Porque si paso dividiendo x entre y ahora ya está la menos 1 y ya no es lineal. Sí, no es lineal, aquí está mal. Ahora, la derivada de y respecto de t más la segunda derivada de y respecto de x igual a constante. Es una ecuación diferencial de tipo parcial porque tenemos dos variables independientes. Es de orden 2 porque la derivada mayor es 2. Es de grado 1 porque el grado de esta derivada mayor es 1. Y es lineal porque todos los términos de la variable dependiente tienen grado 1. Ahora, esta ecuación diferencial es x cuadrada más d cuadrada de y, segunda derivada de y respecto de x más x por la primera derivada de y respecto de x por x cuadrada menos v cuadrada por y igual con 0. Es ordinaria, todo respecto a x. De orden 2, la mayor es 2. De grado 1 porque esta derivada está elevada al grado 1. Y lineal porque todos los términos de y están elevados al primer grado. La siguiente es una ecuación diferencial de tipo parcial. ¿Por qué? Porque tenemos derivada respecto a t, respecto a n, y bueno, el símbolo lo delata. De orden 4, porque la derivada mayor es 4, no se confundan, aquí está 2 y aquí está 4, es mayor 4. De grado 1, a pesar de que vean este 2 aquí, no se vayan con la finta. Sí, esta derivada se eleva al cuadrado, pero el grado es el de la derivada de mayor orden. La derivada de mayor orden es la que del orden, entonces como es de orden 4, la derivada mayor es 4, y el grado de esta derivada es 1, por lo tanto es de grado 1.
Y no es lineal porque tenemos aquí una derivada elevada al cuadrado. La siguiente es la quinta derivada de y respecto de x elevado al cubo menos la tercera derivada de y más la segunda derivada de y menos y cuadrada igual con 0. Ok, es ordinaria todo respecto a x, no lo marca. Bueno, estamos usando la notación de Lagrange, entonces bueno, es respecto a x. El orden es 5, ¿por qué? Porque la derivada mayor es la quinta derivada. El grado es 3 porque esta derivada mayor está elevado al cubo. Y no es lineal porque esta derivada mayor está elevada al cubo y esta y está elevada al cuadrado. Ahora, si nosotros vemos aquí la ecuación diferencial ordinaria, todas respecto a la misma variable, primero grado, primero también, y no es lineal porque tenemos aquí una x dividiendo. Aquí está una y dividiendo, una y a la menos 1, entonces no es lineal. Aquí tenemos seno de y', ahí sabemos que no va a ser lineal. La derivada mayor es y', entonces es de primer orden, pero el grado no lo podemos determinar. Y es ordinaria respecto a una misma variable. Ok, aquí hay un ejercicio que pueden hacer ustedes. Ahora, vamos a ver qué es la eliminación de constantes arbitrarias. Durante la resolución de ecuaciones diferenciales nos encontramos con ecuaciones diferenciales que dan soluciones generales. Las soluciones generales dan pie a u originan familias de curvas que nos dan infinitas soluciones, pero no. Los problemas reales tienen una única solución o un conjunto único de soluciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos para descartar las otras infinitas posibilidades? Para ello necesitamos condiciones auxiliares que se usan para evaluar las constantes de integración que resultan durante la solución de la ecuación. Estas condiciones casi siempre durante nuestro desempeño laboral o académico las vamos a encontrar en los fenómenos físicos que estemos modelando con estas ecuaciones diferenciales, ya sean las condiciones de temperatura, concentración o presión de un reactor, ya sean las condiciones de la atmósfera o de una construcción, etcétera, ya sean las condiciones de un bioreactor, el crecimiento de un microorganismo. Bueno, si todas las para una ecuación de enésimo orden se requieren n condiciones, es decir, si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden solo requiero una condición porque me va a aparecer una única constante. Si yo tengo una ecuación diferencial de orden 5, me van a aparecer 5 constantes de integración cuando yo integre, porque voy a integrar 5 veces. Entonces, por lo menos 5 veces. Entonces, necesito 5 condiciones. Siempre va a coincidir el número de condiciones con el orden de la ecuación diferencial. Hay que tomar eso en cuenta. Es decir, no voy a poder obtener una solución particular si no tengo el mismo número de condiciones que el orden de la ecuación diferencial. Si todas las condiciones se especifican en el mismo valor de la variable independiente, se está tratando con un problema de valor inicial. Es decir, que todas estén evaluadas en el mismo punto. Ahí se le llama problema de valor inicial. Me están dando un problema de valor inicial cuando me dan una ecuación diferencial con condiciones para encontrar la solución particular, evaluadas en el mismo punto. Hay otra aplicación en la cual las condiciones no son conocidas en un solo punto, sino más bien son conocidas en diferentes valores de la variable independiente. Estos valores se especifican a menudo en los puntos extremos o de frontera. Este tipo de problema se conoce como problema de valor en la frontera, o PVF. En estos casos, de estas condiciones para obtener de la solución general una solución particular, no me los dan en el mismo punto, o sea, no estoy en el mismo momento o en el mismo lugar del fenómeno físico, sino en distintos momentos, distintos lugares, distintos puntos de este fenómeno. Y este se les llama problemas de valores en la frontera. Ejemplos. Bueno, tenemos la clasificación de las condiciones. Las condiciones iniciales, como verán aquí hay un ejemplo, están evaluadas en el mismo punto. Y evaluada en 0 es igual a 1 y y' evaluada en 0 es igual a menos 3. Puede ser en el tiempo inicial, en la temperatura inicial, por eso se le llama condiciones iniciales, casi siempre están evaluadas en 0. Y ahora, las condiciones de frontera están evaluadas en distintos puntos, ya sea por ejemplo, distintas regiones o zonas de un reactor, o distintas regiones del espacio o de una superficie, del relieve geográfico.
no sé, a menos 4 metros, a 10 metros a la profundidad del mar, por ejemplo, a distintas condiciones, condiciones de frontera. Muy bien, cuando están en el mismo punto, condiciones iniciales. Cuando están en distintos puntos, condiciones de frontera, y dan origen a problemas de valor inicial y problemas de valores en la frontera. Al conjunto de la ecuación diferencial con las condiciones iniciales se le llama problema de valor inicial. Y al conjunto de la ecuación diferencial con las condiciones de frontera se le llama problema de valor en la frontera. Perfecto.